A continuación vamos a ver el método de la bicepción. Entonces, el método de la bicepción es el primer método que veremos para aproximar raíces en una ecuación. ¿Qué quiere decir eso? Voy a tener una ecuación que va a estar igualada a 0 y yo necesito aproximar una raíz de esa ecuación. Primero, para aproximar la raíz de esa ecuación, yo voy a necesitar tener un valor o un intervalo en el que yo tenga garantía de que posee una solución la ecuación. Pero eso ya sabemos cómo garantizarlo utilizando el teorema del valor intermedio. Recordemos básicamente con la siguiente gráfica, veamos. Vean la siguiente gráfica que tenemos por aquí. Tenemos una gráfica de una función y necesitamos saber cuándo esa función da 0. Pero yo tengo un intervalo, que el intervalo va a ir desde A hasta B. Entonces vean que vamos de un intervalo que va desde A hasta B. ¿Cómo tengo garantía yo de que en ese intervalo hay una solución, un valor donde da 0? Bueno, porque vean que la imagen de A me está dando menor que 0 y la imagen de B me está dando mayor que 0. Recuerden que si tienen diferentes signos, la imagen de A y la imagen de B, esto garantiza que en ese intervalo tenemos una intersección. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el método de la bicepción? Bueno, va a ir tomando los puntos medios de cada intervalo que voy a obtener, de cada nuevo intervalo que voy a obtener, y así voy a ir aproximando cada vez, o voy a ir haciendo cada vez más pequeño el intervalo, de tal forma que puedo encontrar una aproximación muy certera de la raíz de la ecuación. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, vean que yo tengo aquí el primer intervalo que va desde A hasta B. Desde A hasta B. Con el A y el B yo calculo el primer punto, el punto medio que está entre A y B, que este sería este P1, va a ser el primer punto medio que voy a sacar del intervalo. Una vez que tengo el intervalo, bueno, voy a sacar la imagen de P1. La imagen de P1 es esta aquí, me está dando positiva. Y entonces la considero en el nuevo intervalo con el valor del intervalo anterior que me había dado signo diferente, es decir, que me había dado negativo. Como el de la imagen de P1 la considero positiva, lo voy a hacer con el A. ¿Por qué no lo puedo hacer con el B? Porque si yo considero ahora de P1 hasta B, en el intervalo vean que no está la raíz. Entonces, yo considero el intervalo dependiendo del signo que me dé. De nuevo, ¿qué hago? Agarro A y agarro B, que son los extremos del intervalo. Saco su punto medio, que ese es P1. Saco la imagen de P1, metiéndolo en la función. Una vez que tengo la imagen de P1, me fijo qué signo tiene. Si tiene signo positivo, lo voy a tomar con el valor del signo que me dio, con el valor que me dio con signo contrario anteriormente, es decir, con el A. Ahora sí, si yo tomo ahora el intervalo que vaya desde A hasta P1, voy a tomar ese intervalo y saco su punto medio, voy a tomar este que está aquí. Saco la imagen de P sub 2, que es esta, y me está dando negativa. Entonces la considero ahora con este. El nuevo intervalo va a ser este. Y así agarro el siguiente, el P sub 3. Ven que cuando hago P sub 3 y saco su punto medio, ya voy a estar muy cerca de P o va a ser P. ¿Cómo me doy cuenta si ya encontré con exactitud el valor donde me va a 0? Bueno, si yo en algún momento hago F de P y eso me da igual a 0, ya yo encontré el valor donde me da 0. Pero si no me da 0, tengo que seguir haciendo el método cuantas veces sea necesario para aproximar en el intervalo. Veamos de nuevo cómo sería eso. Veamos de nuevo. Vamos a verlo en el método aquí como está escrito. Vean. Dice que yo voy a considerar de la siguiente forma. Voy a considerar el A1 y el B1 como A y B. Y voy a sacar su punto medio. El punto medio se saca muy fácil, nada más lo sumo. Sumo el A más el B y lo divido entre 2. Y luego saco la imagen de P sub 1. Si la imagen de P sub 1 tiene el mismo signo que F de A o F de B1, es decir, voy a sacar la imagen de P sub 1 y la imagen de A1. Si tienen el mismo signo, entonces lo considero con el que tiene diferente signo. Es decir, con el que sigue, con el siguiente, si yo saco la imagen de P y me dio positivo, me fijo en el intervalo anterior de los dos, cuál me daba negativo. Y así voy a ir haciendo hasta que vaya acotando el intervalo de tal forma que se me vaya haciendo cada vez mucho más pequeño, ¿verdad? Esa es la forma en lo que hacemos el método de la bicepción. Veámoslo gráficamente de nuevo. Yo tengo aquí un intervalo que va desde A hasta B, que empieza aquí, termina aquí. Cuando saco su punto medio me da un P sub 1. Luego con el P sub 1 hago un nuevo intervalo que sería este que estoy señalando aquí y saco su punto medio. Luego considero un nuevo intervalo que sería este que está aquí y saco su punto medio. Y así voy sacando puntos medios. Lo que pasa es que tengo que escoger bien lo de los signos, que tengan signos contrarios para ir formando el nuevo intervalo, ¿verdad? Ahora, el intervalo con el que inicio, entre más pequeño sea, es mucho mejor. Por ejemplo, veamos en este caso esta función.
recordemos que lo que tiene que cumplirse en el intervalo es que las imágenes de los extremos del intervalo me den de diferente signo. Por ejemplo, si yo calculo aquí la imagen de menos 4, tengo esta función f de x igual a 2x a la 3 menos x a la 2 más x menos 1, voy a usar este intervalo y voy a usar este intervalo. Si uno calcula la imagen de menos 4, la imagen de menos 4 me da a dar un signo negativo. La imagen de menos 4 vamos a calcularla, utilizan la calculadora para eso, nada más meten ahí cambiando la x por menos 4. La imagen de menos 4 es menos 117, ahí lo verifican ustedes en la calculadora. Y la imagen de 4 me da 115. ¿Lo ven? ¿Qué es lo importante? Que en el intervalo uno me dé menor que 0 y otro me dé mayor que 0, que me den con diferente signo. Entonces, ese es un intervalo que me sirve. Sin embargo, como el intervalo es tan grande, va desde menos 4 hasta 4, quizás el método de la bisección tarde mucho en lograr alcanzar una aproximación del valor numérico. Ahora, otro intervalo que me sirve es f desde 0 hasta 1, porque vean que si yo calculo la imagen de 0 aquí, cambiando la x por 0, la imagen de 0 es menos 1, y la imagen de 1, si uno la cambia ahí, la imagen de 1 me daría 1. ¿Ve? También me están dando diferentes signos, menor que 0 y mayor que 0, pero este intervalo es mucho más pequeño. Es decir, tengo un intervalo que es mucho más pequeño y que me permite utilizar el método de la bisección. Entonces, el primer paso para el método de la bisección es garantizar que el intervalo en el que estoy trabajando, primero que es pequeño, vean que se va de 0 a 1, es muy pequeño, y que me garantice con el teorema del valor intermedio que hay una raíz de la ecuación. ¿Cómo garantiza eso? Recuerden que simplemente es que los dos valores, las imágenes de 0 y en este caso la imagen de 1, me den con signos diferentes. Si me dan con el mismo signo no está garantizando nada. Entonces es importante primero, si no tenemos intervalo, elegir el intervalo adecuado que nos va a servir para garantizar que tengo una solución de esa ecuación y luego la voy a aproximar, ¿verdad? Cuando tenemos la solución de la ecuación, yo puedo aproximar o tener una idea de cuál es el error que se está cometiendo. El error lo puedo aproximar tomando lo que se llama la tolerancia. La tolerancia, es decir, yo puedo decir, yo quiero que la tolerancia sea menor que 10 a la menos 4. Eso me diría a mí que yo sé que la aproximación tiene una exactitud de 4 decimales. O que si es menor que 10 a la menos 5, que tiene una exactitud de 5 decimales. ¿Cómo lo hago? Bueno, simplemente resto los dos valores que me dieron, el valor que me dio, el último valor de P y el valor anterior de P, y me da menor que eso va a ser menor que el error que yo quiero. Esa es una forma de aproximar. Hay las diferentes formas. Esa es una. Otra forma es con el error relativo, restando los dos últimos valores y dividiéndolos entre el último valor. Esa es otra forma. Y la otra forma es simplemente sacando la imagen del último valor y me tiene que dar menor que la tolerancia que estoy pidiendo, ¿verdad? Ahora, la que siempre da más precisión es esta, pero no siempre. Ahora más adelante vamos a ver un teorema que nos garantiza más la precisión, incluso antes de haber aplicado el método. Este no, porque ese lo garantiza una vez que uno está aplicando el método. Entonces veamos el ejemplo de cómo ya se trabaja entonces de esa forma, cómo se va a trabajar de esa forma el ejercicio en el que voy a aproximar la raíz. Primero dice, muestre que f de x igual a x a la 3 más 4x a la 2 menos 10 igual a 0 tiene una raíz en 1,2 y utilice el método de la bisección para determinar una aproximación para la raíz que sea precisa por lo menos dentro de 10 a la menos 4. Tengo que garantizar que es por lo menos dentro de 10 a la menos 4. Ya vamos a ver cómo lo hacemos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es calcular las imágenes. Voy a calcular las imágenes. La primera imagen que voy a calcular es, para garantizar que tiene una raíz en el intervalo de 1 a 2, yo primero voy a hacer la imagen de 1, ¿verdad? Y voy a hacer la imagen de 2. Si yo hago la imagen de 1, aquí, si yo hago la imagen de 1 ahí me da menos 6. Y la imagen de 2 me daría, si yo hago la imagen de 1 la imagen de 1 me da menos 5. Ahí. La imagen de 1 me da menos 5. Y si hago la imagen de 2 me da 14. Recuerden que lo importante es que me den diferentes signos. Este me da menor que 0 y este me da mayor que 0. Y con eso voy a empezar a hacer una tabla en la que voy a ir aproximando los valores de P. ¿Quién es P? Bueno, P es el valor que yo quiero encontrar. Es el valor que yo quiero aproximar, ¿verdad? El P es la raíz. Es la raíz de la ecuación. La raíz es el valor donde
el valor por el que yo puedo cambiar x para que eso me dé 0. Eso sería el valor de p. El p entonces es el valor de x, el que garantiza que eso me dé 0. Eso es lo que en el intervalo de 1 a 2. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a ir haciendo una tabla. ¿La tabla cómo se hace? Bueno, la tabla la vamos a ir formando de esta forma. Ahorita tengo una tabla ahí más completa, pero vamos a ir haciéndola así. Vean. Voy a tomar el n. El n es el número de iteraciones, es decir, el número de veces que voy a ir aplicando el método. Aquí voy a poner el a sub n. El a sub n. Y aquí voy a poner el b sub n. Aquí voy a poner el p sub n. Y aquí voy a sacar la imagen de p sub n. Esa es la forma en la que se hace la tabla, la imagen de p sub n, ¿verdad? Ok, veamos cómo sería eso. Entonces, empezamos con n igual a 1, es decir, la primera vez que voy a aplicar el método. Cuando n es igual a 1 es muy simple porque aplico con los del intervalo, es decir, con el 1 y con el 2. Entonces utilizo el 1 y utilizo el 2. Ese va a ser el a y ese va a ser el b. ¿Quién es p sub n? Bueno, es el punto medio de estos dos. ¿Cómo lo hago? Bueno, el p sub 1 para nosotros, el primero va a ser nada más sumar 1 más 2 y dividirlo entre 2. Entonces, este de aquí siempre lo voy a sacar sumando este más este y dividiéndolo entre 2. 1 más 2 son 3, dividido entre 2, este me daría 1,5. ¿Y quién es f de p sub n? Bueno, es venir aquí a la función y ustedes con la calculadora cambian la x por 1,5. Es decir, ponen 1,5 a la 3 más 4 por 1,5 a la 2 menos 10 y eso me va a dar 2,375. ¿Verdad? Ahora sí, este que está aquí, yo voy a formar el nuevo intervalo. ¿El nuevo intervalo cómo lo voy a formar? Bueno, voy a formarlo con este que está aquí y uno de estos dos. ¿Y cómo voy a escoger quién de esos dos? Bueno, me fijo, la imagen del 1,5, que es el p sub 1, me está dando positiva. Y entonces lo voy a tomar con el que me daba negativo antes. ¿Quién me daba negativo antes? La imagen de 1. Entonces, quiere decir que nuestro nuevo intervalo ahora va a ir de 1 de nuevo. En la segunda vez que lo hago, va a ir de 1 a 1,5. De nuevo, ¿cómo lo tomé? Bueno, me fijo en esto. Voy a tomar este que está aquí con uno de estos, ya sea el 2 o el 1. ¿Cómo lo escojo con quién? Bueno, me fijo qué signo tiene este. Este tiene signo positivo, entonces tengo que tomarlo con el de estos que me dio antes con signo contrario, signo negativo. Como este es positivo, lo tomo con el que me dio signo negativo. ¿Cuál me dio signo negativo? El de 1. Entonces ahora el intervalo va a ir de 1 a 1,5. ¿Verdad? Y ahí voy a poner ahora el que va aquí, el p sub 2. ¿Cómo saco el p sub 2? Vamos a ver por aquí. El p sub 2 lo hago sumando esos dos, 1 más 1,5 y lo divido entre 2. Y si yo sumo 1 más 1,5 y lo divido entre 2, eso me da 1,25. Eso lo hacen por ahí en la calculadora. ¿Qué hago con el 1,5? El 1,25 lo meto en la función. Vengo aquí y cambio. 1,5 a la 3 más 4 por 1,5 a la 2 menos 10. Por 1,25, perdón. 1,25 a la 3 más 4 por 1,25 a la 2 menos 10. Y eso me da menos 1,79687. Eso lo hacen en la calculadora. Ahora, ¿qué signo me dio este? Bueno, me dio negativo. Entonces tengo que tomarlo con el anterior que me daba positivo. Pero el anterior que me daba positivo era en 1,5. Porque en 1,5 me daba este valor. En 1 recordemos que me da menos 5. El que me da negativo, el que me da positivo en el valor anterior, perdón, era el 1,5. Entonces ahora tengo los valores 1,25 y 1,5. En el tercer paso yo voy a tomar el 1,25 al 1,5 en orden, ¿verdad? No puedo poner primero el 1,5 y luego el 1,25. Y saco el punto medio. ¿Cómo saco el punto medio? ¿Quién es el p sub 3? Bueno, nada más voy a sumar 1,25 más 1,5 y lo divido entre 2. Y si yo sumo 1,25 más 1,25, 1,25 más 1,5 lo divido entre 2 me da 1,375. Saco la imagen de 1,375. Bueno, la imagen de 1,375 si la hacen en la calculadora cambiando aquí la x por 1,375, ¿verdad? Cambiando la x ahí por 1,375, entonces yo sé que eso me va a dar, cambiándolo, vamos a ver, en la calculadora me da 0,16211. Me dio positivo, entonces lo tomo con el anterior que me dio negativo. El 1,375, recordemos, en el 1,25 me había dado negativo. Entonces voy a tomar el 1,25. Entonces tengo el 1,25 ahora. En el cuarto paso, el 1,25 con el 1,375. ¿Por qué no escogí el 1,5? Porque en 1,5 ya sabíamos que nos daba positivo, aquí lo habíamos calculado. El 1,25 con el 1,375. Saco el punto medio. ¿Cómo lo hago? Sumo 1,25 más 1,375 y eso me da 1,3125. Evalúo el 1,3125 en la función cambiando la x y eso me da menos 0,84839.
Y así puedo continuar haciendo. Por ejemplo, en el quinto paso, vamos a ver, el de 1,3125 me dio negativo. Entonces tengo que tomarlo con el anterior que me dio positivo. El anterior que me dio positivo era con 1,375. Entonces tengo que poner ahora el 1,3125 con el 1,375. Y saco su punto medio. Sumo 1,3125, 1,375 y su punto medio me va a dar 1, y lo divido entre 2, ¿verdad? 1,34375. Al sacar la imagen de 1,34375, eso me da menos 0,35098. Y así lo puedo continuar haciendo cuantas veces quiera. Es decir, ahora en el siguiente paso yo sé que voy a tomar este que está aquí, que es el de 1,34375, y con el que me dio, como este me dio negativo, con el que me dio positivo anteriormente. El que me dio positivo anteriormente era era en 1,375. Es decir, que en el siguiente paso yo tengo que tomar el 1,34375 con el 1,375, que fue el que me dio positivo anteriormente, porque este me dio negativo con signo contrario, y sacarle el punto medio de eso y luego evaluarlo. Y así lo voy haciendo hasta que obtengo lo que quiero, ¿verdad? Por ejemplo, aquí se continúa haciendo la tabla, yo la tengo aquí resumida, y la tabla llegó hasta este valor. Hasta 13 veces se hizo. En la vez número 13 lo que se hizo fue considerar este y considerar este, ¿verdad? Pero como yo garantizo que eso me va a dar un valor que sea me va a dar un valor que sea el anterior, me va a dar un valor que sea el anterior. Entonces simplemente lo que yo voy a hacer es restarlos, los dos últimos que me dieron, los dos valores últimos que me dieron, y recordemos el error se calcula restando el P sub n menos el P sub n menos 1 y se divide entre P sub n, y yo garantizo, por ejemplo, si yo quiero evaluar aquí el error que me está dando de restar voy a restar y lo divido entre el P sub n, es decir, el error que yo voy a obtener aquí, vamos a ponerle así, es restar el 1,365 112,305 menos el anterior, resto los anteriores, menos 1,364 990235 y lo divido entre el valor que me dio el último, 1,365 112,305, y eso que está ahí va a ser el error que obtengo. Ese va a ser el error que obtengo que me va a dar la aproximación, que en ese caso si uno lo resta, ese le va a dar creo que 9,0 por 10 a la menos 5. Bueno, aquí esto no me da exacto, pero lo importante es esto, por 10 a la menos 5. ¿Qué quiere decir? Que yo estoy garantizando que por lo menos tengo 5 decimales de exactitud en ese resultado, ¿verdad? Dice aquí por lo menos dentro de 10 a la menos 4. Entonces por eso llegamos hasta el 13. ¿Por qué no paré antes? Por ejemplo, si yo paro antes en este paso y resto los dos anteriores y resto este con el anterior y lo divido entre ese no me garantiza todavía los 4 decimales de exactitud. Entonces, ¿qué sé yo? Bueno, que este valor que está aquí, que es el último que me está aproximando la raíz, es un valor en el que yo garantizo por lo menos 4 decimales de exactitud. 1, 2, 3, 4. Hasta ahí yo sé que va a tener una exactitud hasta 4. Entonces así es como se utiliza el teorema del método de la bicepción para aproximar las raíces. Estos que están aquí son las aproximaciones que voy obteniendo de la raíz. Entre más haga, la aproximación va a ser más exacta. Es decir, que la aproximación más exacta que yo obtuve de P es esa. Es decir, el P sub 13 de nosotros me está dando una aproximación de 1,365112305. Y yo garantizo que tiene por lo menos 4 dígitos, bueno, 5 dígitos de exactitud, el 1 y los otros 4. Entonces yo sé que tiene por lo menos hasta aquí 1, 2, 3, 4, hasta aquí, perdón, 5 hasta aquí de exactitud. De ahí en adelante no puedo garantizar nada, pero yo ya sé cómo obtengo la exactitud, ¿verdad? Entonces esa es la forma en la que yo lo voy haciendo. Si uno quiere probar hasta cierta exactitud, entonces lo va restando. Sin embargo, hay otra forma de probar su exactitud, que es el siguiente teorema. Dice: si f es una función continua en un intervalo de a hasta b y f de a por f de b es menor que 0, recuerden que esto garantiza, lo que nos dice es que yo sé que en ese intervalo tiene una raíz, entonces nada más que den diferente signo. El método de la bisección genera una asociación que aproxima el 0 de p de f con p sub n menos p, es decir, el error que se está cometiendo es menor o igual que b menos a entre 2 a la n para n mayor, para
para n mayor o igual a 1. Donde n, ¿qué es? N es el número de iteraciones que yo estoy haciendo, ¿verdad? Iteraciones. Son el número de iteraciones. Entonces, si yo quiero saber cuántas iteraciones tengo que realizar, yo lo puedo hacer utilizando esa forma. Entonces, ¿qué es lo que hago? Bueno, dice, determine el número de iteraciones necesarias para resolver f de x igual a x a la 3 más 4x a la 2 menos 10 igual a 0, ¿verdad? Entonces, si yo quiero saber el número de iteraciones que tengo que hacer, yo sé que tengo que hacer, ocupo que sea menor que 10 a la menos 3. Entonces simplemente yo voy a hacer lo siguiente, voy a utilizar, vean la fórmula, es b menos a sobre 2 a la n, es decir, voy a tener b menos a sobre 2 a la n, ese va a ser nuestro error. Nuestro error es menor o igual que eso, vamos a ponerle así, el error es menor o igual que eso. ¿Quién es el b? Bueno, es 2, y ¿quién es el a? Es 1, entonces yo sé que yo voy a tener 2 menos 1 dividido entre 2 a la n, y ocupo que sea menor o igual que 10 a la menos 3, porque me están pidiendo que sea menor o igual que 10 a la menos 3. 2 menos 1 es 1, entonces me queda 1 entre 2 a la n, 1 entre 2 a la n menor o igual que 10 a la menos 3, me quedaría así, ¿verdad? 1 entre 2 a la n menor o igual que 10 a la menos 3, y de ahí yo voy a hacer un cambio, tengo que hacer un cambio de exponencial a logarítmica. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado, porque como esta es una exponencial decreciente, yo voy a hacer el siguiente cambio, voy a hacer n es mayor o igual que el logaritmo natural, el logaritmo en base a un medio de 10 a la menos 3. Recordemos la propiedad de las exponenciales y las logarítmicas. Cuando uno tiene a elevado a la n igual a un número, entonces n es igual al logaritmo en base a de ese número. En este caso, como es una desigualdad y aquí es menor o igual, y como esto es de base un medio, que es una base menor que 1, se produce un cambio aquí. Entonces me queda que la n es mayor o igual al logaritmo en base un medio, porque aquí era base un medio de 10 a la menos 3. Y eso me da que la n tiene que ser mayor o igual que 9,96, que es aproximadamente este valor. Este es aproximadamente 9,96. Como el n es el número de iteraciones, es decir, el n significa que yo lo voy a hacer una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces, cinco veces. Yo sé que tengo que hacerlo 10 veces, porque tiene que ser mayor que 9,96. Entonces, ¿cuántas veces tengo que hacerlo? 10 veces, porque el n es un número entero. Yo sé que tengo que hacerlo 10 veces para poder garantizar una exactitud de 10 a la menos 3, que eso me garantiza apenas 3 decimales, ¿verdad? Entonces eso me garantiza apenas 3 decimales. Para 3 decimales lo tengo que hacer 10 veces. Ven que esa función es la misma que estaba aquí, pero yo sé que en el número 10 tengo una garantía de 3 decimales, ¿verdad? Tengo una garantía de 3 decimales. De nuevo, nada más es cuando yo quiero hacer un error menor que algo, utilizo la fórmula b menos a entre 2 a la n menor o igual que 10 a la menos 3. Entonces 2 menos 1 entre 2 a la n menor o igual que 10 menos 3. 2 menos 1 es 1, me queda 1 entre 2 a la n menor o igual que 10 a la menos 3. Y cambio a una exponencial. Me queda n mayor o igual que el logaritmo en base a un medio de 10 a la menos 3. Este símbolo cambia. Y logaritmo en base a un medio de 10 a la menos 3 es 9,96 aproximadamente, lo que me dice que la n tiene que ser mayor o igual que 9,96, es decir que tengo que considerar por lo menos 10 iteraciones para garantizar una exactitud de 10 a la menos 3. Entonces básicamente en ejercicios del método de la bicepción tengo que hacer aproximaciones de la raíz y garantizar cuántas aproximaciones tengo que realizar para poder tener una exactitud dependiendo de la función y dependiendo del intervalo que considere para iniciar.